Buenos días amigos, amigas, bienvenidos a su canal Facebook Agroteso. Vamos a iniciar ahora con el siguiente tema que tenemos preparado y programado para ustedes, como lo han visto en estas redes sociales de Facebook. Vamos a hablar acerca de el tema importante, como todos los que hemos tratado de dar nuestra aportación a este conocimiento, a esta forma de observar la vida en forma diferente. Entonces, el título lleva de nombre La vaca entre la tierra y las estrellas. Es un título que ya de por sí habla bastante. Nosotros, por nuestra formación académica, por nuestra vida cotidiana, por esta era materialista, etcétera, vemos una situación eh, separada del todo. En realidad, esa es una situación que nos puede decir, nos impulsaron desde hace ya bastante tiempo. Esto se acentuó mucho a partir del siglo XVII, más o menos. En el siglo XVIII se fue fundamentando toda esta visión materialista y en el siglo XIX fue rotundo el encuentro del ser humano con su modelo de pensar materialista y actualmente nos invade a donde quiera que nosotros demos vuelta. Por lo tanto, hoy, como todas las veces, vamos a hablar de este tema centrado en este animal, que es la vaca, pero no, con todo el respeto, no desde el punto de vista zootécnico. El punto de vista zootécnico es una visión que es respetable, pero es una visión universitaria, es una visión de generar un aprovechamiento de los animales, lo cual es respetable, lo cual es importante, pero no en lo sustancial. Nosotros necesitamos llegar a lo sustancial. Nosotros necesitamos llegar a las esencias, a las causas. Todo lo que vemos en forma materializada es un reflejo en realidad. Es el efecto de un reflejo de toda una condición que se ha dado a nivel cósmico terrestre. Entonces, si nosotros observamos esa situación, entendamos que solamente estamos estudiando reflejos, pero no estamos estudiando las causas. Y es importante estudiar las causas. Y de esta manera tenemos una visión completa, diferente, por supuesto, de todo lo que existe en la naturaleza. Esto es importante aclararlo y comentarlo. Por eso el título lleva este nombre, porque la vaca realmente está con toda su voluntad, con todo su metabolismo, trabajando sobre la voluntad de la tierra. Si hay animales que les debemos mucho, pero muchísimo, la vaca está entre ellos. Ahora, en el círculo, si nosotros hacemos círculos concéntricos, ponemos un círculo y ahí está el ser humano, el hombre con mayúscula. El hombre con mayúscula no tiene género. Entonces, este hombre con mayúscula, o sea, hombre y mujer, está en el primer círculo. Y en ese primer círculo donde está el hombre hay animales que son más bien mascotas. Y estas tienen una situación diferente al hecho de una vaca. Las mascotas como los gatos y los perros entran en el primer círculo. Es decir, un gato y un perro puede vivir en tu casa o inclusive puede vivir hasta en tu propia cama, pueden dormir. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero respeto todas las formas en que se trata de generar un cariño hacia los animales. Ahora, una vaca, pues es difícil que tú la traigas a tu casa y la metas y le des un cuarto, por decirlo así, es complicado. Sin embargo, la vaca no es mascota, la vaca pasa a ser un animal doméstico y que se ha venido domesticando desde hace muchísimo tiempo, hace siglos. O sea, se puede hablar de milenios. Por ejemplo, los antiguos egipcios, solamente para que tengan una idea de esto, los antiguos egipcios, conocedores de una sabiduría profunda, tenían a la vaca como algo ejemplar. Eran vacas cebú. Esta es una raza particularmente importante porque las razas cebuinas son más hacia la condición tropical. Por lo tanto, estas vacas cebuinas,
que inclusive están pintadas en las pirámides, la gran pirámide de Egipto, que es la de Keops. Ahí están las vacas. Pero esta vaca no daba más de 2 litros de leche. Eso es interesante entenderlo. Estas vacas no daban más de 2 litros de leche. Actualmente, en condiciones tropicales, es difícil tener una producción de vaca sostenida de arriba de 10 litros de leche. Es difícil. Sí existe, pero es difícil. O sea, se necesita bastante experiencia, bastante conocimiento para lograrlo. No, no así las vacas que son altamente productoras de leche y que son para condiciones más templadas, por supuesto, como la Holstein o la Jersey. Estoy hablando de razas de vacas. Pues claro, estas vacas producen 40 litros de leche por día o quizá más. Pero hay una gran diferencia, que es lo que quiero platicarles, porque si no vivimos en la realidad en que estamos, es muy difícil que yo penetre con mi tema desde el punto de vista espiritual. Entonces, en aquellos tiempos los egipcios tenían sus vacas, el toro Apis. Nosotros necesitamos entender esto. El símbolo del toro Apis, ¿qué significado tiene para la fecha actual? Pero en aquellos tiempos, esos 2 litros de leche que consumía la vaca, el primero que tenían que beber de esa leche era el faraón. Porque el faraón era el gran líder, conductor de toda esa sociedad. Por eso era el término faraón. Faraón no significa que haga obras megas y megas, o sea, obras grandísimas. No. Ese es un cálculo poco acertado. El faraón significa desde el antiguo arameo una persona que tiene tanta sabiduría, que es el que abre el camino a los pueblos, a su pueblo, a su sociedad. El tamaño es la sabiduría, no la inteligencia, ni tampoco, por supuesto, la racionalidad, la intelectualidad, ¿no? La sabiduría con la que se conducen los pueblos. Entonces este faraón bebía esta leche y esta leche, por supuesto, era de un valor de calidad incalculable, incalculable. Solamente les digo algo, dentro de las razas de vacas, la vaca cebú produce poca leche en sus condiciones, por supuesto, comparada con las vacas Holstein o las vacas manchadas, esas vacas que ustedes ven que tienen manchitas negras, blancas. Bueno, por supuesto que hay comparación. Sin embargo, las vacas cebú tienen un contenido de grasa más alto que las vacas Holstein. No estoy con esto separando razas, simplemente estoy clarificando dónde quiero llegar. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba consumiendo el faraón? Un elixir, es decir, un alimento consagrado a las fuerzas de la vida y del cosmos, proporcionado por las vacas. Entonces es interesante entenderlo. Ahora, aléjense por un momento de cuando yo hablo de vacas y estoy hablando de leche, aléjense por un momento de la industrialización. Eso es otra cosa y esto es nuevo para nosotros. Estoy hablando de las condiciones que teníamos. Por ejemplo, en Colima o como en todo México hace 60 años, pues eran muy poquitas, muy pocas o quizá mínimo el consumo de leche industrializada. En aquel tiempo se utilizaba la leche, como se nombra, leche bronca, es decir, leche entera, recién ordeñada, había que llevarla a la estufa, había que hervirla, había que tenerla ahí, pero obteníamos natas, se hacía toda una serie de alimentos importantes derivados de la leche de vaca. Bueno, el punto es que el faraón la consumía en aquellos tiempos y eso le permitía cierta sabiduría. Ahora, quiero que entiendan esto y lo comprendan. No se llenaba de leche. Él consumía una porción pequeña de esa leche porque contenía las fuerzas equilibradas. Escuchen bien, fuerzas equilibradas entre la tierra y el cosmos proporcionadas a través de la vaca. Eso es lo que hace la vaca. Solo que nosotros somos los que hemos desequilibrado todo, la producción de forrajes, el estímulo de tantas cosas que hay para que incremente la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que hay. Nosotros hemos generado un desequilibrio a nivel de rumen y eso lo observamos, está muy claro observarlo. En la actualidad,
Nosotros vamos a cualquier sistema de producción intensiva de leche, donde están estas vacas de estas razas que les hablé, que son altamente productoras, una genética tremenda. Sin embargo, vemos que constantemente tienen problemas a nivel rumen. Y lo vemos en el estiércol. Las vacas que están en establo están más flojas en su estiércol. Eso significa que el equilibrio en el rumen se ha roto. Por lo tanto, nosotros necesitamos llegar al equilibrio. Acuérdense que, como les he dicho en estas pláticas, la ley de oro de la naturaleza es la homeostasis, es decir, el equilibrio, el balance. Entendido esto, entonces, continuamos con el tema de la vaca. Y para los egipcios, los antiguos egipcios, era importante esta acción de la vaca porque contenía estas fuerzas de equilibrio. Y el primero que consumía era el faraón. Vuelvo a comentar esto. Porque lo que estaba consumiendo es calidad, no cantidad. En la actualidad tenemos un problema porque nosotros nos vamos hacia volumen, hacia cantidad, hacia números. No, nosotros tenemos que regresar a la calidad, que es la vida. Esto se los pongo muy fácil de entenderlo. Si ustedes tienen al frente de ustedes 1 kilo de tortillas o medio kilo de tortillas, que le nombramos en México tortillas hechas en la máquina o con la máquina, y luego tenemos la misma cantidad, pero tortillitas hechas con maíces criollos, donde se hizo el propio nixtamal, donde se amasa la masa, y tenemos entonces unas tortillas hechas a mano, la misma cantidad. Entonces tú te comes tortillas de la máquina y prácticamente no te llenas. No te puedes comer hasta medio kilo, quizá más. Sin embargo, al comer tortillas que están hechas con la mano del hombre, con mayúscula, es decir, una mujer las hace extraordinariamente bien. Con esto no quiero entrar en asuntos de equidad de género. Sabemos que las mujeres son muy, muy, muy buenas para preparar esto. Entonces, pues te consumes 1 o 2 o 3 tacos y paras. ¿Por qué? Porque ahí está tan equilibrado aquello que hay una información a nivel cerebral en los centros de recepción de hambre y saciedad. Y entonces queda equilibrado este ser humano. Así de simple. Entonces vamos a la calidad, no a la cantidad. De tal manera que nosotros hemos olvidado la importancia de la calidad. Porque en realidad la calidad es una cantidad de luz que está presente en los alimentos. Así que regresamos con este enfoque hacia la vaca y tenemos entonces esta manifestación. En la actualidad, yo voy a tener que hablar de este tema, pero no estoy promocionando ningún tipo de dieta humana. No, 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 no. No, este no es el tema. Es solamente entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se han preguntado ustedes cuántas vacas se sacrifican correctamente al día en nuestro país, en México, en Colima, en Jalisco, en Michoacán, Guanajuato o en todo el país? Una cantidad de vacas han sido sacrificadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, por supuesto, es que esta condición de sacrificio pues sea la más, por decirlo así, la más humana y correcta posible. Que las vacas entran en sacrificio. Cuando nuestros abuelos sacrificaban las vacas, yo tengo la fortuna de haber nacido en una familia campesina, siempre ligados al sistema de ordeña tradicional del trópico. Siempre mi padre nos traía en esa condición, sino apartando becerros, ofertándole forraje a las vacas, ordeñando, etc. Pero a donde voy es que esta situación nos ha permitido entender más a cabalidad lo que es el tema de los animales. Y hay un dato importante. En aquellos tiempos, y creo que todavía eso se ha conservado por fortuna, todos nuestros ganaderos, productores de leche, en pequeño por supuesto, siempre les ponían nombres a las vacas. Las vacas tenían un nombre. Y esa es una relación íntima entre el ser humano y la vaca. Tú vas a un establo y tienen números. Pues eso es una cosa completamente diferente. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Necesitamos acercarnos a la vida. La vaca necesita la vida.
Ahora, ¿la producción intensiva de leche en establo está equivocada? No, por supuesto que no, yo no estoy diciendo eso. Pero sí podemos nosotros a proveerle, acopiarle una serie de factores que van a ser determinantes para el bienestar animal. Esto es importante. Nuestros abuelos, nuestros papás, todos ellos procuraban un bienestar animal. Sí, no, era un regaño supremo el que llegara tu abuelo o tu papá y viera que las vacas no habían bebido agua o que no se les había dado el forraje en tiempo y en forma. No. Ellos estaban siempre en esta situación de lo que hoy se llama bienestar animal. Necesitamos buscar ese bienestar animal. Y referido a las vacas, bueno, pues necesitamos investigar más, porque ¿cuántos de nosotros hemos protestado por la cantidad de vacas que mueren próximas al parto? Me pueden decir ustedes, oye, pero es que eso está prohibido. Sí, lo sé que está prohibido, sin embargo sucede. Entonces hay una cantidad de sacrificios que se dan a las vacas próximas a parir, inclusive los becerros, después de muerta la madre, están ahí vivitos. Es una tragedia para nosotros. Entonces necesitamos evitar, o sea, necesitamos estar conscientes de toda esta cosa que existe alrededor de lo que estamos haciendo con el ganado, especialmente el ganado bovino. Viendo los temas desde este enfoque, entonces procedemos al siguiente punto, que es importante para irlo describiendo ya desde una forma más espiritual cósmica de lo que sucede con la vaca. Entonces la vaca, a diferencia de otros animales domésticos, es particularmente importante entenderla desde muchos aspectos. Y estos aspectos que vamos a hablar son aspectos espirituales. Entonces la vaca, para empezar, tiene pezuñas. Y estas pezuñas son interesantes porque si ustedes ven la pisada, una vaca cuando camina es una armonía completa. Entonces ya desde ahí empezamos a tener, caray, entonces las vacas caminan de una forma impecable, pero con mucha armonía. La otra situación aquí es que la vaca cuando camina, curiosamente, siempre deposita su mano izquierda al momento de caminar, y ahí es donde nosotros observamos muchas cosas en el caminar de las vacas. Por fortuna estuve algún tiempo en una estancia de doctorado en otro país, que es en Cuba. Ahí estuve. Y entonces ahí me tocó observar verdaderamente, intensamente, estas cosas que no son tan observables en la parte zootécnica. Entonces el caminar de las vacas, su cadencia, el caminar, y cómo apoyan siempre su mano izquierda o su pata izquierda, delantera, donde va a pasar el corazón. Esto es interesante entenderlo. La vaca no camina así nomás. Ahora, fíjense, otra cosa. Si nosotros queremos hacer en un terreno que es un polígono irregular y que además tiene lomeríos, cañadas, etcétera, pues uno de los mejores aparatos que hay para medir curvas de nivel son las vacas. Nosotros seguimos los caminos que nos han dejado, los caminitos que hacen las vacas y tenemos las curvas de nivel casi exactas. Así de simple, porque el ganado, recuerden que el ganado, pues sobre todo las vacas, están conectadas a las fuerzas de la Tierra y del cosmos, no están desequilibradas. Nosotros somos los que, al intentar una zootecnia, desequilibramos. Porque buscamos el valor externo, no el interno. Entonces tenemos esta situación dentro de las vacas. Por eso el título es La vaca entre la tierra y las estrellas, porque ella se mueve verdaderamente en esa forma. Es interesante verlas cómo pastorean, porque aunque sea un potrero grande, las vacas van seleccionando y siempre hay una caponera. Esa vaca caponera, hay que entender este proceso, esa vaca caponera se debe esta jerarquía no a la más vieja, nunca es la más vieja, sino la que tiene los mejores y más finos cuernos. La vaca que tiene los cuernos mejores en cuanto a brillo, intensidad, eh, tamaño, esa es la vaca caponera. Ustedes siempre observen, si son observadores, por supuesto. En un hato identificamos inmediatamente cuál es la caponera, porque esa es la que tiene los mejores cuernos.
Me pueden preguntar, oye, pero es que en establos, pues no, las vacas están sin cuernos. Sí, sí están sin cuernos porque tiene esta condición la vaca, pero si no se les descornara desde pequeñas, las vacas tuvieran sus cuernitos. Y el cuerno es un equilibrio para generar este balance entre la tierra y el cosmos. Entendamos esto. Miren, en una lechería hace ya como, pues, como unos 12 años que estuve ahí presente en otro país. En una lechería, yo le comenté, yo estaba haciendo un trabajo y le comenté a una persona encargada de la crianza de becerras y le dije, oye, cuando tú descornas a estos animalitos que están entre 2 y 3 meses de edad, se te vienen los problemas de diarrea, ¿verdad? Entonces voltea y me ve y dice, ¿cómo sabes? Porque es normal. Entonces me dijo, no, es que eso se debe a que hubo quizás algún cambio de alimentación. No, no, no. Hicimos la prueba. Entonces, en el momento en que ellos descornaban, 8 de cada 10 becerras descornadas presentaban problemas ruminales, problemas de diarrea. ¿Por qué? Porque el cuerno, o sea, la base del cuernito que ya estaba emergiendo en la becerra, está, sale exactamente al mismo tiempo que el desarrollo ruminal. Es decir, se los explico de otra manera. Un becerro al nacer, un neonato, al nacimiento, es un monogástrico como nosotros. Monogástrico significa que tiene una sola cavidad gástrica, como nosotros, porque es alimentado fundamentalmente de la leche de la madre. Eso es importante entenderlo. Pero en el momento en que va conviviendo y creciendo y desarrollando este animal, llega a máximo 3 meses y ya es rumiante, se puede decir, porque el rumen se desarrolla más que la cavidad del abomazo que estaba básicamente fuerte y grande al momento del nacimiento. Entonces desarrolló ya el rumen, el retículo, el omazo y el abomazo a un nivel de equilibrio y ya es rumiante. A los 3 meses. Y a los 3 meses también es cuando nace y empieza a desarrollarse el cuerno. Entonces hay una conexión intensa, importante, entre lo que es el desarrollo de los cuernos de las vacas, de los bovinos y su proceso digestivo. Todo esto se lo estoy hablando con estudios. No creen que ustedes que yo trato de hacer las cosas teóricas. No, no, no. Ideas teóricas es, honestamente, es la muerte. No, no, aquí tenemos que hablar en términos de moralidad, en términos de generar condiciones hacia la vida. Entonces esto se da en los becerros. Por lo tanto, yo le hice este comentario a este cuidador en la crianza de becerras. Entonces él me dio la razón posteriormente. Oye, fíjate que no me he observado esa situación. Tienes razón, hay un problema, porque hay una conexión. Ustedes saben que hay 12 pares craneales de nervios que bajan del cerebro a diferentes partes del cuerpo, pero hay uno de ellos, que es el nervio vago, que es el más largo y va y cubre parte de lo que es el sistema digestivo nuestro y también lo hace en la vaca. Entonces hay una comunión interesante de esto. Si nosotros pudiéramos ver la nutrición de los rumiantes bajo una situación más integral, una cosmovisión diferente, tendríamos un manejo completamente diferente y un resultado con los animales completamente diferente, por supuesto. Se hace en lo pequeño, se hace en lo grande, es exactamente lo mismo. Bien, entonces, esa es la condición de las vacas, o sea, tantas cosas que nosotros hemos observado en ellas que tienen que ver con estas fuerzas. Entonces, necesitamos meditar más. Las vacas, gracias a su intensa acción en el metabolismo. La vaca es metabolismo todo el día. Llegan a producir hasta 120 litros de saliva por día. Imagínense la cantidad de esto. Si está produciendo saliva, está en constante metabolismo. Y gracias a esa fuerza interna de la vaca, de su metabolismo, es que impulsa, conserva y genera la voluntad de la tierra. ¿No? Imagínense lo que estos animales nos están dando a conocer. Y luego, a pesar de que se ve que su cuerpo es pesado y lento para caminar,
está sujeta a través de la pezuña a elevarse un poco de la tierra. No está tan aterrizada como nosotros quisiéramos. Desde el punto de vista de fuerzas cósmicas, está metiendo fuerzas importantes de voluntad a la tierra, pero está como separada por la pezuña. Eso es interesante. Ahora, esas pezuñas de la vaca, pues son pezuñas hendidas, no son de casco cerrado como los caballos, pezuñas hendidas. Estas pezuñas hendidas, si nosotros vemos el rastro, pasa una vaca, el terreno está húmedo, pasa la vaca y nosotros vamos atrás y vemos una condición interesante, porque si lo observamos, es un cuarto creciente y un cuarto menguante. Entonces, la vaca está súper conectada con lo que es las fuerzas de la luna, especialmente. ¿Cuánto dura la gestación de una vaca? 10 plenilunios. O sea, 10 veces tiene que ocurrir lunas llenas para tener el parto. No hay animal doméstico tan exacto en los ciclos lunares como la vaca. Por eso nuestros abuelos, nuestros papás, veían la condición, si era cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva, y decían la vaca queda gestante y va a tener su parto dentro de tal día. Y cuando iba a venirse el parto, decían, cuando la luna esté en esta posición, tiene su parto. A ver, prepárate porque mañana la luna entra aquí. Y efectivamente tenía su parto. Entonces hay una conexión intensa entre la vaca y el cosmos en sus ciclos. Entonces nosotros vemos todo esto. Ahora, fuera de la carne que el ser humano utiliza para su alimentación, de eso no hablaré hoy, sino de cosas más de vida, bueno, también utilizamos su leche. Esas son dos cosas por las cuales a nivel, a nivel zootécnico se busca esta producción intensiva, tanto de carne o de leche, o ambos. Entonces, pero esa es una condición diferente. Ahora vamos a ver la vaca en forma integral. Entonces, la vaca en forma integral contiene lo siguiente, o nos regala lo siguiente, para nosotros entenderlo. La vaca es capaz de darte entre 20 y 40 kilogramos de estiércol por día. Y con esa cantidad de estiércol está generando un equilibrio hacia el suelo. O sea, a ese nivel. Si nosotros llevamos esto y proyectamos hacia un año, te está dando cerca de 7 toneladas y media de estiércol por vaca al año. Es una cantidad tremenda que nosotros necesitamos bajo nuestra conciencia saber utilizar aquello. Eso es importante entenderlo. Y es algo que nosotros no le damos valor. Porque inclusive hay un dicho, muy mal dicho, que dice lo siguiente: vaca que no da leche, pues que no zurre en el corral. Pero imagínense, o sea, si el estiércol es importantísimo, así como la leche. Solo que nosotros no alcanzamos a distinguir esto, porque nos interesa más la producción de leche que el estiércol. Pero la vaca nos da estiércol. Y luego también nos da los orines. Los orines es una fuente importante de las vacas. Solo que hay que saberlo manejar, porque cuando nosotros queremos utilizar los orines de vaca, necesitamos darles un proceso, porque primero, al ser secretados por la vaca, los orines son ácidos. Y hay que dejarlos pasar, colectarlos y reposarlos durante 72 horas para que se alcalinicen. Y una vez alcalinizados, entonces ya los podemos utilizar como fertilizantes, como verdaderos abonos, como verdaderos purines. Nosotros hay que entender todo esto. Muy bien. Entonces, estas cosas nos las da la vaca. La vaca también te da calostro. No hay que quitárselo al becerro, por supuesto, pero ahí el calostro tiene una condición extraordinaria. La vaca, según se sabe, a través de la placenta le pasa un 20% del 100% de inmunidad que necesita el becerro, pero produce calostro en el momento del parto y el becerro va inmediatamente a consumir ese calostro, porque si el becerro no consume ese calostro en 72 horas, se puede morir. Así de simple. Nosotros en la experiencia que tenemos en campo, eso se ve. O sea, inmediatamente tiene que mamar ese becerro el calostro, porque tiene una fuerza interesante. Bueno, entonces la mantequilla, la crema, o sea, todas estas cosas que nos regala la vaca es importantísimo. Pero también hay otra cosa, solo que esto es cuando ya la vaca fallece, que nos regala los cuernos.
Entonces, esos cuernos, cuando uno habla de cuernos, hay que saberlo interpretar correctamente, porque el cuerno es el elemento que tiene de una elevación de la piel que le permite estar equilibrada entre las fuerzas de la Tierra y las fuerzas del cosmos. Eso es importante entenderlo. Entonces el cuerno se utiliza, y les voy a decir por qué. En estos antiguos egipcios, ellos tenían un símbolo para dibujar al sol. Y el símbolo para dibujar al sol era un cuerno. Entonces tenían el símbolo del cuerno y significaba el sol, las fuerzas solares. Oye, pueden pensar ustedes, es que, ¿cómo es que el cuerno? Porque el cuerno representa las fuerzas etéricas que emanan de la fuente única e inagotable de vida, que es el sol. Entonces ahí está una conexión importante. Entonces así dibujaban. Nuestro país, México, tiene forma de un cuerno, el cuerno de la abundancia. Imagínense cuánta gente hay hambreada desde la política, a querérselo, no pueden saciarse a ese nivel. Bueno, vamos a brincar, a continuar con nuestra plática. Entonces nosotros tenemos esta condición y esta condición nos permite entonces evidenciar más la situación de lo que estamos hablando. Entonces, necesitamos tener un encuentro entre estudiar a la vaca bajo estos aspectos. Ahora bien, vamos a tratar de elucidar más desde el punto de vista cósmico espiritual a la vaca. Voy a apoyarme un poco aquí con la libreta, espero que pueda salir algo verdaderamente interesante, porque hay mucha confusión desde el punto de vista de la vaca como rumiante. Cuando se habla de rumiante, se habla específicamente de una clasificación que hay respecto a su sistema digestivo. Los rumiantes, en lo general, tienen 4 cavidades gástricas, 3 pregástricas y un estómago verdadero como el que tenemos nosotros, por decirlo así. Entonces, es el rumen, retículo, maso y abomaso. Esos son los nombres correctos. Mi padre, él los llamaba diferentes, la panza, el bonete, el cuajar, de esa manera, el librillo, de esa manera los describía. Y creo que eso, inclusive esos nombres nos dan más información que los nombres técnicos. El rumen significa gárgara, y gárgara viene de gárgolas. O sea, hay que entender muchas cosas ahí. Hay que meternos más a la profundidad de dónde vienen las palabras. Pero entonces hay una clasificación muy clara entre los rumiantes. Su hábito de pastoreo los define correctamente. Entonces, como nosotros estamos hablando de fuerzas, voy a tratar de ejemplificarles esto que escribí rápidamente, porque creo que es como mejor. Voy a ver cómo lo hacemos. Ok. Entonces, aquí ustedes están viendo, aquí ven en esta línea, en esta, ustedes están viendo hacia arriba el venado. El venado dentro de los rumiantes consume 20% pasto y 80% ramoneo. Está el venado. Pero su contraparte es la vaca, porque la vaca es al revés, 80% pasto y 20% ramoneo. Entonces son dos aspectos polares. Y esto hay que entenderlo correctamente. ¿Por qué? Porque el venado está en una esfera que es expansiva. Por eso ustedes ven ahí el símbolo de la lemniscata. Al centro, el 50% y 50% están los ovicaprinos. Los ovicaprinos vendrían siendo dentro de los rumiantes la parte mercurial. La vaca es la parte salina y el venado es la parte del sulfuro. Ahora el venado no tiene cuernos, son lesnas. Esto es importante entenderlo, son lesnas. ¿Eso qué significa? Significa que no tienen hueso por dentro, sino que todo el sistema sanguíneo y sobre todo el sistema nervioso está por fuera. Sin embargo, la vaca, como es contractiva, su cuerno tiene hueso adentro, hay un caparazón, por decirlo así, que lo protege y adentro está el sistema sanguíneo y las terminaciones nerviosas. Entonces vean ustedes esta situación. Por eso, por ejemplo, en el caso de los ovicaprinos, pues yo no conozco borregos que sean parasitados por las garrapatas. ¿Y por qué? Porque están al centro. Y otra cosa importante, vean ustedes la importancia de esto.
porque esto es educativo. Nada más por el hecho de tener borregos en el corral donde tengas vacas, con ese hecho la cantidad de garrapatas empiezan a disminuir. Y no es acto de magia, simplemente que los ovicaprinos, inclusive los borregos, pueden consumirse, se comen las garrapatitas. Entonces imagínense lo que es el alivio de estos animales. Por eso son terapéuticos. Consumen 50% pasto, 50% ramoneo. Entonces ahí tenemos nosotros un ejemplo claro de cómo actúan estas fuerzas. Ahora, regreso acá. El venado, al tener un consumo de 80% ramoneo, pues lo que busca en ese ramoneo es el nitrógeno. Y eso le da una característica especial al venado de ser asustadizo. Es muy asustadizo. La gente de campo dice, el venado tiene orejas en las patas. O sea, todo siente, claro, puede tener una sensibilidad, está tan sensible que puede escuchar y sentir lo que sucede a 200 metros en radio. Por supuesto, si es también venado macho, si tiene sus astas desarrolladas. Y luego tenemos aquí la vaca en una condición completamente diferente. 80% es pasto y 20% es ramoneo. Entonces la vaca está más metida en sí misma. La vaca es muy apacible, es completamente diferente al venado. Entonces son dos polos, porque los venados representan por su fuerza, atención, por su fuerza a Saturno y la vaca a la luna. Por eso es una mancuerna luna-Saturno. Luna la vaca, Saturno el venado. Por eso Rudolf Steiner hace dos preparados con este tipo de animales. Uno, el preparado de cuerno, que es estiércol de vaca en cuerno de vaca, que tiene que ver con las fuerzas lunares, y el otro con, eh, con la vejiga del venado macho. Entonces aquí tiene, ¿por qué? Porque lo que busca son las dos fuerzas polares. Entonces nosotros necesitamos entender esta parte. Así que la vaca tiene esta situación. Para nosotros entenderlo completamente, yo tuve que escribirlo antes para que no me moviera el tiempo que quiero comentarles. Pero hay más cosas que nosotros necesitamos ver de las vacas, no solamente es así. Ha sido comprobado, y cuando digo comprobado, ha sido científicamente documentado, lo siguiente: todas las vacas que tienen cuernos, atención con esto, todas las vacas que tienen cuernos, esas vacas tienen mayor cantidad de bacterias acidolácticas a nivel intestino delgado que aquellas que no tienen cuernos. Ya desde ahí tenemos ya una situación interesante. Hay países como en Europa, como por ejemplo en Suiza, que ya se metió a ley desde hace ya 7 u 8 años. Es por ley prohibido cortar, descornar a los animales. Es prohibido por ley. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en el momento en que se despunta o se cortan los cuernos, ocasionamos problemas de orientación a las vacas. Y además, la condición de lo que les estoy hablando, de la cantidad de bacterias ácido lácticas, disminuye. Así que eso está probado y comprobado. Entonces, por este motivo es que nosotros estamos hablando tanto de las vacas. La vaca es un animal que equilibra todo. Por eso es importante que pastoreen las huertas. El problema de esto radica en las agencias certificadoras. Si tú estás certificado orgánico, lo primero que quieren que quites de tu huerta son las vacas. Cuando en una posición cósmica debería ser al revés, ¿no? Las vacas es lo que tienen que estar acá en tu huerta. Atribuyen a una cantidad de cosas que no tienen sentido, como por ejemplo salmonelosis y todas estas bacterias fecales que las vacas. Las cosas en la naturaleza no son así. Pero, sin embargo, existe una certificadora que es Demeter. No estoy dando créditos yo a estos, estoy hablando de una realidad. Demeter certifica solamente aquellas granjas, aquellas huertas que son biodinámicas, y lo primero que te pide es tener animales, tener las vacas, contrario a todo lo demás en certificación. Bueno, pero el punto aquí importante es el siguiente, o sea, todo lo que hace de beneficio la vaca. O sea, nosotros hemos estudiado esto bastante, bastante. Yo lo hice durante el doctorado, estudié 3 años consecutivos el comportamiento del hábito de pastoreo de las vacas. Entonces, a ese nivel, 3 años, o sea, para entenderlos más.
Nosotros ya tenemos una experiencia desde niños, pero había que verlo bajo otro contexto, bajo otro panorama. Entonces, verdaderamente son unas verdaderas maestras de la enseñanza en la selección cuando están en pastoreo, por supuesto, en la selección de los alimentos, a qué horas entran. Entra primero la caponera, da vuelta a un potrero, recién ingresaron, y luego les avisa a las demás, esto es bueno, y ya las demás empiezan a consumir. O sea, tienen toda una ritualística dentro de su comportamiento animal, y eso es importante entenderlo. Luego, yo me fijaba cómo en ciertas horas del día consumían más el ramoneo, las leguminosas particularmente, y en otras horas del día el pasto. Y luego del pasto, pues claro, lo primero que buscan es la hoja. Eso es importante entenderlo. Miren, cuando las vacas entran, por ejemplo, a donde hay maíz y particularmente está en elote, por algo que entren, las vacas nunca van a consumirse primero el elote, a pesar de que, según nuestra mente científica, en el elote está el almidón y eso nos va a generar un gran incremento de leche. Esto no es así, porque las vacas lo primero que consumen cuando entran a un maizal, por decirlo así, de la milpa está en elote, se comen la hoja. Lo primero que dejan pelón, todo lo que es el tallito de la milpa, es la hoja. Y ya después la empiezan a tumbar y empiezan a saborear lo que hay dentro del elote. Esto es así, ¿por qué? Porque la vaca distingue perfectamente que en la hoja del maíz está el balance, el equilibrio, porque la hoja es el equilibrio entre la parte del tallo y raíz y entre la flor y el fruto. Entonces es balance, y lo que la vaca necesita es balance, particularmente si son vacas que están siendo ordeñadas para la producción de leche. Entonces necesitamos entender estos procesos. Ahora, finalizo con el siguiente tema. El siguiente tema nos dice así: la vaca es un ser que, si bien está en función de los ciclos cósmicos lunares, pero es un ser que a través de su metabolismo nos deja impregnado en todo lo que hace y en todo donde está una cantidad de fuerzas solares. Ahora vean a qué me refiero. Cuando la vaca, de estos 3 rumiantes, 4 rumiantes que yo les puse de ejemplo, la vaca es el único que utiliza la lengua para hacer el corte. Los demás no, utilizan los labios. De ahí ya hay una diferencia enorme. Entonces la vaca saca su lengua y lo hace en forma de lemniscata. O sea, nunca corta así como, no, hacen en forma de lemniscata. Cómo va al pasto y en forma de lemniscata y con sus dientes incisivos inferiores, porque el rumiante no tiene dientes incisivos superiores, entonces hace el apoyo y corta el pasto. Y esta lengua por encima tiene una condición rugosa y por abajo lisa. Por abajo es mucha baba. Entonces al momento que hace este corte y hace este tipo de movimiento espirálico, el de lemiscata, corta y al cortar deja la baba donde cortó. Y además la vaca siempre agradece al momento del corte. Entonces ya desde ahí está haciendo un efecto solar. Lo hace 7 veces. En realidad lo hace 12 veces, solo que 7 veces son las que, digamos, si lo observamos, se ven más. Los 7 veces el sol empieza a entrar, las fuerzas solares. Entonces corta el pasto se dio en función de qué? Pues de la luz solar. Entonces está el pasto, hace el corte y empieza a masticar, solo que al masticar, macera, no mastica. Los cerdos mastican, hacen este movimiento, pero la vaca no, macera. Corta el pasto según el bocado, el tamaño, y empieza a hacer este movimiento. Y este movimiento es de maceración y vuelve otra vez el sol a estar presente. Que estos son movimientos espirálicos, movimientos de fuerzas de creación. Entonces llevamos 2, ¿se imaginan? Luego el siguiente movimiento es pasar el bocado. Entonces pasa el bocado a través del esófago hasta que llega al rumen. Inclusive va pasando el bocado y no pasa así como que si fuera un efecto de gravedad, no, va haciendo este círculo, el bocado. Ahora tenemos 3 fuerzas solares, porque todo lo que es espirálico en forma de lemniscata es fuerza solar. Nosotros lo vemos esto con el analema que traza el Sol en el recorrido que hace la Tierra en los 365 días del año. Entonces se genera un analema, se genera este movimiento, el símbolo de la lemniscata o el infinito. Entonces nosotros lo vemos ahí. Cae el rumen y entonces empieza un movimiento ruminal que tiene esta manera también.
Es decir, nuevamente está presente el sol. ¿Ven? En el rumen. Ahí está. Y los movimientos son, hay un movimiento ruminal cada minuto, o quizás más. Eso depende de las condiciones del forraje que consume. Entonces aquí viene este movimiento nuevamente a nivel rumen. Luego del rumen pasa a los siguientes compartimientos y llega, por ejemplo, al estómago verdadero, por decirlo así, donde ya hay una descarga enzimática ácida que es el abomaso, y ahí también hay este movimiento dentro. Luego pasa de ahí a intestino delgado y particularmente en lo que es yeyuno e ilion, duodeno, yeyuno e ilion, que son las partes en que se divide el intestino delgado. Pues todo esto es un movimiento de esta manera, o sea, otra fuerza solar está actuando nuevamente. Llega a intestino grueso y hagan de cuenta que se empieza a almacenar de esta forma. Por lo que ya está en el intestino grueso, está próximo a, ya es estiércol, por decirlo así. Entonces pasa de esta forma, dentro del intestino grueso. Y cuando la vaca excreta, y es una vaca sana, la salud de la vaca, tanto reproductiva como corporal, en todo se ve, y su calidad en su alimentación se ve reflejada en la forma del estiércol. Entonces la vaca deposita el estiércol y al quedar el estiércol lo hace en forma de caracol. Entonces está el sol presente desde que inició el corte con su lengua hasta que lo evacúa con su estiércol, son fuerzas solares. Y esto es importante entenderlo, porque al no entenderlo, pues nosotros de la vaca lo que queremos es que nos dé más leche. No, lo que nosotros tenemos que ver es que la vaca esté equilibrada, que sean las fuerzas lunares en las que ella vive como ciclo, pero que a través de su sistema digestivo estén los 7 procesos solares dentro de ella misma, en su metabolismo. Entonces nosotros observamos esto y es una maravilla. Por eso es que la vaca, de todos los estiércoles que se utilizan para abonos, para diferentes tipos de suelos y condiciones, el de vaca genera inmediatamente una reacción importante. En la conclusión de este tema es de esta manera. Cuando una vaca va y excreta, nosotros vemos cómo deja la excreta. Si hay humedad, por supuesto, inmediatamente a los días empiezan a nacer una cantidad de plantas alrededor del excreto. Cualquier otro rumiante va y excreta, deja la excreta y esa excreta, que normalmente son bolitas, la vaca no hace bolitas, vamos a entenderlo. Entonces esas bolitas se quedan ahí y no nace nada. ¿Cuál de todos los rumiantes entonces y de todos los animales que son domésticos, cuál tiene las fuerzas de la vida? La vaca, te lo está diciendo. Solo que nosotros no sabemos utilizar las fuerzas presentes, que son intangibles, imponderables. Queremos utilizar los contenidos en el estiércol y ahí es donde está el fracaso. Son las fuerzas, saber cómo utilizar esas fuerzas solares que me dejó en el estiércol la vaca. Bueno, pues amigos, no se puede hablar de tantas cosas en este límite de tiempo que tenemos. Yo agradezco muchísimo a todos aquellos que se conectaron. Me parece que no hay preguntas hasta ahorita. Entonces, pero aquí nos quedamos, aquí nos vamos a detener. Son una cantidad de cosas que tenemos que ver. Lo que sí, los invitamos a que vean nuestros videos en YouTube, Agroteso YouTube, que se metan a nuestro sitio web. Vamos a empezar a subir más información ahí, donde tenemos agroteso.com. Tenemos también un Instagram como Agroteso y este Facebook, Agroteso Facebook. Entonces, por aquí nosotros podemos generar una cantidad de información a través de estas redes sociales, que eso es lo que nosotros buscamos y queremos. Así que, pues, gracias a todos, a todas ustedes que estuvieron aquí presentes. Al parecer tengo ahí algunas decenas de gente, de personas que están en vivo conectados con nosotros, lo cual es importantísimo. Y bueno, llévense esto solamente como una aportación de su servidor, un gramo de gracia a este mundo tan aparentemente negativo, para que nosotros sembremos estas semillitas y permitamos entonces darle lucidez a esta oscuridad. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Que descansen, que tengan buen fin de semana.